capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Ahí vamos a leer el pasaje de la Biblia en el cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. Dice entonces Efesios capítulo 4, versículo número 3 en adelante: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, en esta ocasión de cómo en este pasaje se nos habla de la importancia que tiene la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Posiblemente, hermanos, sobre este tema de la unidad de los cristianos se ha hablado en diversos momentos, y también hay diversas ideas de cómo se puede producir esta unidad. Algunos creen que la unidad se da sobre la base de actividades de tipo litúrgico. Y así, por ejemplo, se habla de cultos unidos, y se le llama unidos por eso, porque en determinado espacio llegan invitados, hermanos de diversas congregaciones, y por el hecho de hacer un culto juntos, se cree de que ahí hay unidad, y entonces a esto se le da el nombre de cultos unidos. Otros, hermanos, piensan que la unidad viene dada sobre la base de montar actividades en donde hay contribución de diversos miembros de iglesias distintas, que pueden ser de denominaciones distintas aún. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, hay una cruzada evangelizadora. Normalmente las cruzadas evangelizadoras no las realiza una sola iglesia, sino que es un conjunto de iglesias donde unen su esfuerzo para poder hacer una actividad de impacto en una población. Y a eso también se piensa a veces que se trata de fomentar la unidad entre las iglesias. En otras ocasiones, hermanos, estos esfuerzos de unidad ni siquiera incluyen a las iglesias, sino que más bien a sus pastores. Y así es como hay diversos esfuerzos de unidad o de asociación, pero de pastores. Se habla, por ejemplo, en nuestro país que hay una o dos asociaciones de pastores que cada una de ellas expresan tener miles de pastores asociados. Nadie sabe si eso es cierto, pero el hecho es de que ellos piensan de que porque los pastores se reúnen de vez en cuando para algún tipo de actividad, hay allí una expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, todas estas ideas, y pueden haber otras, las personas tienen acerca de cómo se produce la unidad entre los creyentes. Sin embargo, lo que la Biblia dice es una cosa muy diferente. Yo no digo, hermanos, que todo lo que he mencionado esté mal
o que no tenga un papel que jugar. No estoy diciendo eso. Yo creo que todas las cosas que he mencionado algún valor tienen. Pero lo que sí es un hecho es que no son esos elementos los que fomentan y crean la verdadera unidad entre los cristianos. La verdadera unidad viene dada por otro tipo de elementos que son los que se mencionan en los versículos que hemos leído, y es en los cuales deberíamos poner nuestro empeño. Porque como lo leímos en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando de una unidad que el Espíritu da, pero luego también dice de que nosotros debemos ser solícitos en guardar esa unidad. En otras palabras, la unidad entre los creyentes no es algo que debamos construir. La unidad ya está dada sobre bases que vamos a ver en un momento. Lo que es nuestra responsabilidad es guardar esa unidad que ya nos fue dada. En otras palabras, la unidad ni siquiera la da nuestra voluntad o nuestra intención de querer estar unidos con otros hermanos. Lo que produce el vínculo de la paz y del Espíritu es la obra del Espíritu, y nuestra responsabilidad es solamente guardar esa unidad entre los creyentes. ¿Y por qué se nos manda o se nos pide que guardemos la unidad? Es muy sencillo, hermanos, porque todo está en contra de que podamos tener unidad. En primer lugar, porque cada uno de los que estamos acá provenimos, por ejemplo, de familias distintas. Hemos tenido un lugar de nacimiento diferente. Quizás unos nacieron en esta ciudad, otros nacieron quizás en el otro extremo del país. Hemos tenido diferentes formaciones educativas. Tenemos diferentes preferencias en cuanto a gustos o elementos que nos interesan. Nos atraen géneros musicales distintos, nos atraen colores diferentes, nos atraen comidas diferentes. La iglesia no es uniforme, porque así como hay aquí hermanos, hermanas que tienen 80 años de edad, hay señoritas, jovencitos que tienen 13, 14 años. Entonces, siendo tan diversa la iglesia, ¿cómo es que podríamos estar unidos? A unos les gustará determinado deporte, a otros otro. Y a los que les gusta determinado deporte no necesariamente tienen preferencia por el mismo equipo deportivo. Unos preferirán uno, otros el otro. Entonces todo, hermanos, va en la dirección de que no nos podamos poner de acuerdo. Por eso es la importancia de guardar el vínculo de la paz. Pero para eso tenemos que entender qué es lo que nos une. Y aquí es donde la carta comienza enumerando. En primer lugar, en el versículo 4 dice: un cuerpo. A pesar de todo lo que he dicho, de que unos son hombres, otras son mujeres, hay solteros, hay casados, hay ancianos, hay jovencitos, a unos les gusta una cosa, a otros otra. Con todo y eso, todos somos parte de un cuerpo. Y aquí es importante explicar que no es lo mismo unidad que uniformidad.
Porque uniformidad significaría que todos nos vestimos iguales, que todos pensamos igual, que a todos nos gusta lo mismo, pero eso no es así. La unidad no implica uniformidad, porque somos diversos y sin embargo somos parte del mismo cuerpo, que es la iglesia. Se le llama cuerpo porque la escritura dice que es el cuerpo de Cristo. Y como Pablo lo explica muy bien en su carta a los Corintios, el cuerpo no es un solo miembro, porque en un cuerpo tenemos ojos y los ojos son diferentes al oído. El oído es diferente a la mano es diferente al pie. En un cuerpo entonces hay diversidad de miembros, diversidad de órganos, diversidad de funciones. Y sin embargo, la suma de todos estos miembros forma un solo cuerpo. Igual somos en la iglesia del Señor, diversos, como lo he descrito, pero unidos, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Estamos conectados vitalmente, y como Pablo lo dice allá en Corinto, porque si tú eres oído, no puedes decirle a la mano, no te necesito. Y si tú eres mano, no le puedes decir a la boca, no te necesito, porque todo cuerpo necesita una boca, dos manos, dos oídos, una nariz, dos ojos, un corazón. Todo cuerpo va a preservar cada una de los miembros, de los componentes que tiene. De igual manera, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos funciones diferentes, pero aún así no menospreciamos al hermano o a la hermana solo porque tiene un don o un rol diferente dentro de la iglesia. Entonces, el ser un cuerpo en Cristo es una de las bases de nuestra unidad. Pero continúa el versículo 4 y dice un espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, el mismo espíritu que tiene la última de las hermanas que está ahí al fondo. Es el mismo espíritu que tiene el hermano que está aquí adelante. Todos tenemos el mismo espíritu, pero no solamente tenemos el mismo Espíritu Santo, sino que este espíritu nos ha injertado dentro del cuerpo de Cristo. Pues dice la escritura que es el Espíritu el que nos bautiza en el cuerpo del cual hablábamos anteriormente. ¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que llegamos a estar injertados en todos los hermanos? Lo somos a través del Espíritu Santo, que nos toma así perdidos como estábamos, produce en nosotros la nueva criatura, y habiéndonos hecho nacer de nuevo, nos injerta dentro del cuerpo de Jesús, y así llegamos a ser un solo cuerpo. Y ese espíritu que hizo eso en mí, lo ha hecho en usted, en el hermano, en la hermana, en el joven, en la anciana. Todo lo que estamos acá es el mismo espíritu el que nos introdujo dentro del mismo cuerpo. Esa es otra razón para nuestra unidad, que no fue un espíritu para el fulano, otro para la mengana, sino que es el único y mismo espíritu el que hizo esta obra en todos. Luego dice el versículo 4: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así como es un cuerpo y como es un espíritu, también es una esperanza. La esperanza
es aquello que aguardamos. La esperanza es lo que nos hace caminar. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza es, hermanos, de que vamos a alcanzar la vida eterna, que vamos a ver el reino de Dios establecido sobre esta tierra. Y esa esperanza es la que todos tenemos. La esperanza de la redención, la esperanza de la salvación. Eso es lo que todos esperamos. Si preguntáramos uno a uno, ¿qué es lo que nos mueve para venir acá? ¿Por qué usted está aquí? Porque pudiera estar perfectamente en el Majahual o en el lago de Coatepeque, en cualquier otro lugar. Pero ¿por qué está aquí? Está aquí porque todos tenemos una esperanza. Algo, hermanos, que nos mueve, que es la razón por la cual vivimos. Pero esa esperanza es idéntica para cada uno de nosotros. Quizás la expresaríamos de diversas maneras. Uno diría, pues yo lo que espero es la venida del Señor. Otro dirá, yo lo que espero es la gloria eterna. Yo lo que espero es estar con el Señor. Yo lo que espero es verle cara a cara. Yo lo que espero es que ya no haya más este mundo y pueda servir al Señor. Hay diversas maneras como lo diríamos, pero en el fondo se trata de la misma esperanza. Todos, hermanos, vamos tras lo mismo. Esto no quiere decir que en esta vida cada uno no pueda tener sus propias metas. Algunos tendrán como meta completar una carrera universitaria, otros tienen como meta casarse con aquella niña que vio no sé dónde, otro tiene como meta comprar una casa, otro tiene como meta que quiere comprar un vehículo. Hay diversos tipos de metas, pero no estamos hablando de esas cosas de la vida presente que serán diferentes para cada uno de nosotros. Pero aún así podemos estar unidos porque hay una meta sobre todas las metas. Esta es la meta final. Esta es la esperanza última. Y podría decir que esa esperanza es verle cara a cara por la eternidad. Hacia eso vamos. Y todos tenemos esa misma esperanza. Continúa el versículo 5 y dice un Señor. Decir un Señor en el contexto del mundo mediterráneo donde se escribió la Biblia era, hermanos, un verdadero reto. Porque en el Imperio Romano solo se reconocía un señor y ese era el emperador. Por la época cuando esta carta a los Corintios fue escrita, ya los emperadores se hacían llamar dioses, recibían títulos como divino. A todos los emperadores se les llamaba divino. Incluso había algunos prefectos. Por ejemplo, Pilato fue un prefecto. Eran los gobernantes de determinadas provincias. Entonces, aún a ellos se les daba a veces el título de divino. Casi todos los títulos que se le dan al Señor Jesús eran los que se les daban a los romanos, a los emperadores. Al emperador era al que se le llamaba Señor. Al emperador se le llamaba Dios. También se le llamaba Hijo de Dios. También se le llamaba Príncipe de Paz. También se le llamaba Rey de Reyes. Se le llamaba Señor de Señores. Se le llamaba Salvador. Se le llamaba Benefactor. Todos estos títulos eran asignados al emperador. Pero ahora viene la escritura
y nos dice que para nosotros solo hay un Señor, uno. Y este no era el emperador. El único Señor era Jesús. Pero decir eso, hermanos, era contrariar el sistema político que había en el momento y la maquinaria publicitaria que el imperio tenía. Por eso es que los creyentes fueron perseguidos. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué a Pablo terminaron matándolo. Y según la tradición o los datos que se tienen, Pablo fue muerto decapitado, lo cual era la forma de ejecución que los romanos tenían. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué los romanos mataron a Pablo? No lo mataron por el hecho de que él predicaba el evangelio. Si a los romanos eso no les importaba, hermanos. Pablo podía predicar todo lo que quisiera. Ese no era el problema. Los romanos no eran contra las religiones, al contrario, ellos acumulaban todas las religiones, pero encima de todas estaba el culto al emperador. Entonces, ¿por qué mataron a Pablo? No piense usted, no vaya a decir, es que fueron los fariseos. No, los fariseos ni siquiera estaban en Roma, que es donde Pablo fue juzgado y condenado. No fue por presiones del judaísmo, no fueron los fariseos, no fueron los escribas, o sea, ahí no hubo nada religioso. Entonces, ¿por qué mataron a Pablo? Porque los romanos lo decapitaron. Era por la enseñanza de Pablo. ¿Y cuál era la enseñanza de Pablo? La que hoy recoge esta carta a los Efesios, cuando dice que él enseñaba que solo había un Señor, un benefactor, un Salvador, un solo Hijo de Dios, un solo príncipe de paz, un solo generador del evangelio. Y este no era el César, este era Jesús, el de Nazaret. Entonces, ¿qué era lo que Pablo enseñaba? Enseñaba una fidelidad estricta y única al Señor Jesús, a nadie más. Entonces Pablo rechazaba toda la maquinaria publicitaria que quería presentar al emperador como el gran hombre, el gran salvador. Y Pablo decía, eso no es cierto. El verdadero salvador es Jesús. El verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas no son de que el emperador tuvo un hijo, o que el emperador conquistó no sé qué territorio, o que el emperador derrotó a los bárbaros. No, la buena nueva del evangelio, decía Pablo, atestiguada por la ley y los profetas, es que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Ese es el evangelio. ¿Qué era lo que Pablo presentaba entonces? Era una enseñanza contracultural. Era una enseñanza en contra de la publicitaria política de su época. Por eso lo mataron. Y por eso mataron a Pedro. Y por eso en los 3 siglos que siguieron se considera, hermanos, se calcula que fueron millones de creyentes los que fueron perseguidos. ¿Y por qué los mataban? ¿Por qué los sacrificaron? ¿Porque creían en Jesús? No, ellos podían creer en Jesús y en quien quisieran. El problema es que ellos decían que este Jesús era el único Señor, el único Salvador. Entonces, el verdadero cristiano es aquel, hermanos, que está persuadido que su fidelidad solo debe ser para Cristo. Es el que está convencido que su confianza
solo es el Señor Jesús. El verdadero cristiano es aquel que no confía en hombre, sino que su confianza está en el que murió y resucitó de entre los muertos. Por eso dice la Escritura, un Señor. No es, hermanos, de que en la iglesia yo tengo a Jesús como Señor, pero fuera de la iglesia, no, yo tengo también mis ideas políticas. No, no era así. Eso es ser infiel al Señor. Lo que la Escritura dice es un Señor, y este Señor no solo es de la iglesia, es de todas las áreas de la vida. Por lo tanto, dentro de la iglesia creemos que Él es Señor. En la calle creemos que Jesús es Señor. En el trabajo creemos que Jesús es Señor. Cuando llegan, hermanos, hablándonos para levantar a un hombre, nosotros seguimos creyendo que Jesús es el Señor. Él y nadie más. Un Señor. Cuando reconocemos un solo Señor, la iglesia ahí tiene el vínculo del Espíritu, la unidad de la paz. Cuando reconocemos un solo Señor. Y luego dice una fe. Cuando dice una fe, no se está refiriendo al contenido doctrinal o doctrinas básicas como la llamamos nosotros, sino que se está refiriendo una fe que es la que nos lleva a la salvación. ¿Y cuál es la fe en la cual creemos? Que Dios estaba en Cristo, como lo dije hace un momento, reconciliando al mundo consigo. Entonces nuestra fe nos dice que Jesús no fue un predicador o un profeta que anduvo hace 2000 años allá por Israel. Para nosotros Jesús, Dios estaba en Él. En Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces nuestra fe nos dice que el Salvador es Jesús, que el perdón de pecados viene por medio de su sangre. Esa es nuestra fe, es lo que creemos. Pero note, esto es lo que creemos todos. Habrán otras cosas que yo diría que son secundarias, que pueden variar, o hay énfasis teológicos distintos. Porque hay iglesias que su énfasis está en el hablar en lenguas, por ejemplo. Otras iglesias su énfasis está no, que los dones ya pasaron y hoy lo que tenemos es la palabra. Otros tendrán un énfasis evangelizador, otros un énfasis misionero, otros tendrán un énfasis en la alabanza, otros tendrán un énfasis en las artes, porque hay iglesias que utilizan mucho el arte. Entonces, cada quien, hermano, tiene sus liturgias, sus formas de vivir su cristianismo, pero sobre todas estas cosas hay una fe, y esa fe es que Jesús nos puede salvar y perdonar los pecados. Eso lo cree el pentecostal, como lo cree el reformado, como lo cree, hermano, el que piensa que habrá un arrebatamiento de la iglesia, o el que se enseña que no habrá rapto, pero sí segunda venida de Cristo. Los que piensan que Jesús vendrá al inicio de la tribulación, los que piensan que vendrá en medio de la tribulación, los que piensan que el Señor vendrá después de la tribulación. Es decir, hay de todo, hermanos. Pero lo que es común, lo que nos une, es que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que nos une. Luego termina el versículo 5 diciendo un bautismo. Y esto no significa, hermanos, de que solo hay que bautizarse una vez. Es más de fondo la enseñanza. Cuando dice un bautismo, es que todos
recibimos un bautismo. Y este es el bautismo por el cual somos muertos al pecado, pero resucitados a Cristo. Porque ese es el bautismo, ¿verdad? Y eso significa el bautismo. Cuando morimos al pecado, somos sumergidos en las aguas y allí queda sepultado el viejo hombre. Y luego cuando salimos de las aguas, la vida nueva, la vida de resurrección en Cristo. Igual los cristianos bautizan de diferentes maneras. Hay quienes bautizan por inmersión, otros bautizan por aspersión, otros bautizan por infusión, otros bautizan en bautisterios, otros bautizan en el mar, otros bautizan solo en ríos. En fin, hay diversas maneras. Pero sobre las maneras, sobre el modo, digamos, sobre la forma, hay una verdad que todos compartimos. Y es que ese bautismo es la identificación con Cristo. Es el acto inicial por el cual damos testimonio público de que somos del Señor. Eso lo creemos todos. Y ya sea que lo bauticen de una forma o de otra, la enseñanza de la muerte y resurrección en el bautismo es una doctrina común para todos. Todos los cristianos entendemos un bautismo. Y luego el versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy, hermanos, después de 2 milenios de monoteísmo, a nosotros nos puede parecer extraño que aquí diga que tenemos un Dios, porque ¿quién es el que ahora le va a hablar de 2 dioses o 3 dioses o 10 dioses o 20 dioses? Nadie lo hace ya. Pero lo que ocurre es que en la época, cuando esto fue escrito, Pablo lo desarrolla muy bien en su carta a los romanos, cuando él habla de cómo Dios se reveló a su pueblo, a Israel. Eso era lo normal en la época, porque en primer lugar el israelita estaba de acuerdo en que Dios era el Dios de ellos, de Israel y de nadie más. Pero Pablo dice: pues fíjense qué sucede, que el evangelio no solo lo han creído los israelitas, también los gentiles. Entonces, ¿qué dice Pablo? Significa de que hay otro Dios que se está revelando a los gentiles. Ahí Pablo los puso contra la pared de los israelitas, porque solo tenían 2 opciones los israelitas: decir, no, es que el Dios de los gentiles es otro Dios. Eso no lo podían decir porque los israelitas eran monoteístas, y lo son todavía. Ellos sabían que solo hay un Dios, entonces no podían estar diciendo los gentiles tienen otro Dios. Pero si ellos decían es el mismo Dios, el del israelita y el del gentil, entonces tendrían que cambiar otra cosa, y era la enseñanza de que Dios era solo para ellos. Entonces, claro, como no podían decir hay 2 dioses o 3 o 10 o 100 dioses, uno para cada pueblo, no les quedaba más que aceptar que era un solo Dios. Y aquí viene el paso que dieron, porque lo hicieron al final. Y es que ese Dios, dijeron, del pueblo de Israel es el mismo Dios que se está revelando a los gentiles. Entonces, ¿qué resultaba? Que ahora, bajo la fe del evangelio, gentiles, judíos, griegos, bárbaros, cualquiera fuera, hermanos, la nacionalidad, fueran gálatas, fueran colosenses, fueran tesalonicenses, fueran romanos, fueran, ¿qué, hermano? Efesios, filipenses,
todos tenían al mismo Dios. Y por eso hoy puede decir un Dios y Padre de todos. Entonces, si todos, hermanos, tenemos un mismo Dios y un mismo Padre, si todos tenemos un mismo Padre, entonces ¿qué somos? Hermanos y hermanas, porque tenemos el mismo Padre. Eso es como que si usted un día descubriera que el papá de una persona que usted acaba de conocer resulta que es su propio padre. Entonces usted cree, entonces somos hermanos. A veces ocurren esas cosas en la vida, ¿no? Entonces aquí la conclusión es la misma, que si tenemos un solo Dios y un mismo Padre, no importa, hermanos, que el siguiente versículo 7 diga que todos tenemos un grado de gracia diferente, pero aun cuando tenemos dones diferentes, todos tenemos un solo Dios y un solo Padre. Por lo tanto, somos hermanos y hermanas. Amén. Por eso es que cuando nos saludamos, no nos avergonzamos de decirle: Dios le bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. A veces la gente se burla, ¿verdad? Porque entre nosotros nos llamemos hermanos y hermanas, pero es porque tenemos un mismo Padre. Entonces, eso es lo que nos une. Lo que nos une no son las cruzadas evangelizadoras unidas. Lo que nos une no es que los pastores de la iglesia tengan un desayuno cada 2 meses en no sé dónde. Lo que nos une es que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, una misma esperanza, un solo Dios y Padre. Por eso es que somos un cuerpo en Cristo, unidos, y lo que nos queda es guardar esa unidad, guardar la unidad en el vínculo de la paz. Dice, solícitos con eso, pongámosle empeño, hermanos, en no ver las diferencias, sino en enfocarnos en lo que nos une. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pero antes de orar, hermanos y hermanas, yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, si usted hoy necesita recibir la vida nueva que el Señor da, le invito para que allí donde usted se encuentra pueda levantar su mano en señal de que desea recibir a Jesús, y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita al Hijo de Dios, levante su mano. Ahí donde se encuentra puede levantar su mano para que oremos por usted. Venga, Jesús tiene una respuesta, una salida para usted. ¿Hay alguien que necesita venir al Hijo de Dios? Levante su mano. Hágalo hoy. Queremos orar por usted. Queremos que usted venga a ser parte de esta unidad del Espíritu, de la fe, de un solo Señor, de un solo Dios. ¿Quiere hacerlo? Levante su mano y vamos a orar. También quiero invitar, si hay con nosotros hermanos o hermanas que se alejaron del Señor por alguna razón y hoy necesita reconciliarse, levante su mano también para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Necesita recibir al Hijo de Dios? ¿Puede levantar su mano? Muy bien, aquí adelante hay una persona, Dios lo bendiga. ¿Alguien más que lo hará? Puede levantar su mano en este momento. ¿Hay alguien más que lo hace?
Hoy es su momento, venga al Hijo de Dios. Voy a terminar y vamos a orar. Hago ya la última invitación. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano porque vamos a orar en este momento. Señor, te damos las gracias por esta persona que hoy abre su corazón para entregarse a ti. Gracias porque tú eres quien nos llama, nos justifica, nos salva y nos injerta dentro de el cuerpo, y así llegamos a ser un solo cuerpo, diversos dones, miembros diversos, pero todos parte del mismo cuerpo. Bendice, Señor, a cada persona, a cada uno de los que hoy creen en ti, y bendice también a toda tu iglesia. Ayúdanos para que podamos mantenernos, Señor, solícitos, que trabajemos por guardar la unidad, el vínculo de la paz. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. Amén.